¿Les han apuntado con un arma? ¿Cómo se siente? La verdad es que anoche viví algo que jamás pensé experimentar. Alguien irrumpió en el Jack in the Box donde trabajo. Estaba charlando con el cocinero cuando, de reojo, noté que una persona saltó el mostrador. Lo siguiente que recuerdo es que ese hombre me tomó del brazo. Apoyó un arma contra mi sien y me exigió con voz amenazante: «Dame toda la plata». En ese momento, lo único que pude hacer fue repetirle con nerviosismo: «Ok, ok». No podía dejar de evocar las palabras del entrenamiento. No intentes ser héroe, no intentes ser héroe. Al escuchar cómo accionaba el seguro, un miedo indescriptible me recorrió. Justo entonces, mi compañera en cajas se acercó a ver qué ocurría y su rostro reflejó un gran susto. Yo solo pensaba en lo que sentiría si esa amenaza se convirtiera en algo real. Si de verdad me arrebatara la vida en ese instante. El hombre escapó tan rápido como apareció, llevándose unos $340. Anoche no pude conciliar el sueño. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de aquella arma apuntando a mi cabeza me perseguía. Estoy profundamente conmocionado y, honestamente, no siento fuerzas para regresar a trabajar. Aquel día yo era el responsable y tuve que mostrar fortaleza por mis compañeros. Pero en cuanto llegué a casa, las lágrimas se desbordaron. Quiero agradecer a todos los que se preocuparon y me brindaron sus consejos, de verdad les estoy muy agradecido. Segunda edición. De corazón, aprecio mucho que me hayan otorgado oro, no era necesario, pero mil gracias. Soy agente federal y quiero contarles que en mi primer día de trabajo, justo después de salir de la academia, me enfrenté a una situación que marcó mi vida para siempre. Estaba a menos de 1 metro de un traficante de sustancias ilícitas cuando, de repente, sacó un arma oculta en la cintura. En realidad, no sentí miedo ni nada parecido en ese instante. Lo primero que hice fue gritar: «¡Arma!», para alertar a mis compañeros de que estábamos ante un peligro real y de inmediato saqué la mía. Apunté con la mira hacia su pecho y comencé a tensar el gatillo, casi tocándolo a 1 milímetro de abrir fuego. Pero justo entonces, en lugar de levantar el arma para disparar, el tipo la dejó caer a un lado y salió corriendo. Todo sucedió en menos de 3 segundos. Solté el gatillo de inmediato y me acerqué rápido para asegurarnos del arma que había quedado en el suelo. Había más personas involucradas en ese lugar, y no podía dejar ese peligro al alcance. Después, cuando todo terminó, me invadió una sensación tremenda de «¿qué rayos acaba de pasar?». Podría haber perdido la vida, acompañada de algo más profundo. La idea de que esa persona estuvo a punto de hacer que yo tuviera que accionar el arma contra él. Fue una mezcla intensa de adrenalina, temor, emoción y sobre todo un alivio inmenso por no haber tenido que mandar a otro alma a otra vida. Crecí en Beirut durante una época sumamente convulsa. Recuerdo que fue en 1981 cuando una batalla armada de gran magnitud se desató y cubrió toda la ciudad. En algún momento de la noche, el conflicto alcanzó nuestro barrio, y nos vimos obligados a refugiarnos en un pasillo interior de la casa. Mi familia y yo permanecimos allí toda la noche, sin lograr conciliar el sueño, invadidos por el temor. Las explosiones y las detonaciones no cesaban, como si marcaran el pulso implacable de esas horas interminables. Cuando el amanecer llegó, la atmósfera parecía ceder un poco. La confrontación se había detenido y el ejército sirio entró para tomar el control. Salí de nuestro departamento con la intención de saber cómo estaban los vecinos. Pero entonces descendieron 3 hombres vestidos completamente de negro, con sus rostros cubiertos por máscaras ominosas. Uno de ellos me señaló con un fusil y, con voz firme, me advirtió que, si sabía lo que me convenía, sería mejor que regresara a resguardar mi lugar. Sin vacilar, obedecí y me encerré de nuevo. ¿Y cómo se siente? Tenía apenas 10 años. Ya estaba marcado por el terror tras haber pasado horas interminables entre el estruendo de disparos y bombardeos. Todo parecía una pesadilla inverosímil de la que no lograba despertar. No quería volver a asomar la cabeza por mucho tiempo. Pero así es vivir en un territorio en guerra. Tarde o temprano, uno se ve forzado a salir de nuevo. Para cuando la noche se hizo presente, la normalidad había regresado, aunque era apenas un frágil susurro entre las sombras. Una noche de febrero, completamente embriagado en un bar, tomé un taxi para volver a casa. El conductor me dejó frente a una puerta equivocada. Pensando que era la mía, intenté entrar, pero un hombre de 87 años que estaba tras la puerta accionó su arma justo por encima de mi cabeza. No recuerdo nada de lo que sucedió, pero lo vi en las noticias y logré entender la gravedad de la situación. Por poco pierdo la vida esa noche, y solo al comprender eso pude dejar de beber. Es increíble cómo la línea entre tener el dedo en el gatillo y el final puede ser tan tenue.
Cuando tenía 15 años, una vez fui a visitar a un amigo y al llegar a la puerta me encontré con su papá. Un motociclista bastante rudo que estaba completamente furioso, apuntándome con un viejo revólver de servicio directamente en la cara. Me tomó de la camisa, me arrastró por toda la habitación y me arrojó al sofá. Al principio pensé que estaba jugando, hasta que escuché el clic al cargar el arma y sintió su presión contra mi frente, exigiéndome saber con quién había estado hablando. Al parecer, en las noches anteriores había estado merodeando gente extraña afuera de su casa, y asumieron automáticamente que se trataba de la policía o de alguien que les había soplado información. Por alguna razón, yo siempre terminaba siendo el chivo expiatorio en estas situaciones, quizá por mi edad, como si toda la culpa recayera en mí. No sé cómo hice para mantener la calma, pero defendí mi inocencia sin perder la compostura, y al parecer eso fue lo que me salvó. Él retiró el seguro y se apartó de mí, disculpándose una y otra vez. Pero cuando alguien te coloca un arma en la cabeza, ninguna palabra borra esa cicatriz. ¿Y qué se siente? Es como si tu vida se condensara en una sola bala, sabiendo que en Walmart venden cajas llenas de esas balas baratas sin problema. El mundo pareció detenerse por un instante. Ya he compartido esta historia antes, pero la vuelvo a contar. Tenía alrededor de 13 años y acompañaba a mi hermana menor y sus amigas en las tradicionales travesuras de la noche. Llegamos a una esquina donde un grupo de adolescentes y jóvenes adultos se encontraba reunido. De repente, uno de ellos me apuntó directamente al rostro con un arma y me exigió: «Dame tu número o te hago daño». En ese momento, el tiempo se volvió silencioso, como si todo se hubiera congelado. No lograba comprender lo que sucedía. Grité a mi hermana que se alejara corriendo. Él accionó el gatillo. Para mí, en ese instante, todo parecía haber llegado a su fin. Pero, para mi sorpresa, el arma estaba vacía. Quedé paralizado un instante y luego simplemente me alejé caminando, como si estuviera envuelto en una nube irreal. Ni siquiera recuerdo haber pestañeado cuando apretó el gatillo. Ellos soltaron una risa burlona mientras yo me alejaba, sin poder asimilar lo que acababa de ocurrir. Hace 3 años fui a Puerto Vallarta con mi familia de vacaciones. En un momento, mi tío y yo decidimos tomar el transporte público para ir a un restaurante. En México es común que los artistas que se suben al camión y ofrecen un show lo hagan gratis, esperando que les den algunas propinas. En una parada se subió un payaso que empezó a decir un montón de cosas en español, pero ni mi tío ni yo entendíamos nada. Le preguntamos si sabía algún chiste en inglés, y nos contó uno, pero en un inglés tan pobre que ni siquiera logramos captar la gracia. Más tarde, cuando empezó a pedir propinas, decidimos darle solo una cantidad mínima porque nos parecía más una molestia que una verdadera comicidad. Justo en ese instante, el payaso sacó un arma y la colocó contra mi cabeza, mirando fijamente a los ojos de mi tío. Él reaccionó rápido, le lanzó su cartera y le dijo que se llevara todo. El payaso soltó una risa y, tras contar hasta 3, apuntó hacia mi tío y accionó el gatillo. Pero resultó ser una pistola de agua. Al final, el payaso le devolvió la cartera sin llevarse ni un peso. En resumen, un payaso mexicano me tuvo con un arma contra la cabeza. Pero al final solo fue un juego. El año pasado decidí mudarme a una casa nueva. Mi arrendador era un amigo de la familia, al igual que el vecino de al lado. Cerca de la 1 de la madrugada, mi auto comenzó a fallar y lo estacioné en la casa de mi arrendador, pues él tenía un garaje donde podía revisarlo. Como vivía tan cerca de mi casa, pensé, ¿por qué no pasar a ver mi nuevo lugar? Así que lo llamé y le dije que me quedaría la noche allí. Mi arrendador me advirtió que el cableado estaba en mal estado en algunos interruptores de luz, y que tuviera cuidado. Decidí usar una linterna para recorrer la casa. En realidad, nunca había visto bien el interior, así que la inspeccionaba con atención. De repente escuché un golpe fuerte en la puerta. Pensé que sería mi arrendador para mostrarme el lugar es noctámbulo a veces, pero no era él. Abrí la puerta y sentí el frío acero de un arma. Una escopeta de cañón doble, apuntándome directamente en el estómago. Era mi amigo de la familia y vecino, quien al ver el reflejo de la linterna pensó que era un intruso. Mi cuerpo se paralizó por completo, sentía la presión del arma contra mí, pero él rápidamente giró y bajó el arma. En ese instante, después de quedarme congelado, mis piernas cedieron y caí al suelo sin poder pronunciar palabra. Lo que me dijo al darse cuenta de quién era: la próxima vez enciende la maldita luz. Pasados unos 15 minutos, la realidad me golpeó con fuerza. Ahí estaba, rozando esa delgada línea entre la vida y la muerte, y mi supervivencia dependió de un solo dedo. Ese dedo que decidió no apretar y me salvó la vida. Lo único rescatable de toda esta historia es que, al menos, sé que alguien vela por este lugar.
3 veces me encontré con momentos realmente intensos. La primera, caminando como podía, un poco ebrioso, de regreso al barco por una plaza llena de gente a las 2 de la mañana en Italia. De repente, un joven delincuente me puso una pistola automática negra contra el abdomen, me arrebató la cartera del pantalón y se perdió entre la multitud. La verdad, se sintió más como un agravio que como algo peor. La segunda vez fue en un bar de moteros. Alguien me ofreció un porro y preferí negarme. Entonces, sin previo aviso, apareció un revólver calibre 11M modelo 1911 1.45 justo frente a mi rostro, acompañado de un "eres un policía encubierto". Esa sensación de tener el cañón del arma apuntándome, UEF, no se la deseo a nadie. La tercera situación ocurrió con un policía de pueblo, un tipo bastante tosco, que me detuvo y me encaró porque supongo que le molestaba que manejara con el cabello largo. Terminó diciéndome que estaba en un gran problema, muchacho. Definitivamente no fueron encuentros sencillos. Trabajo en una tienda de computadoras y he vivido un robo a mano armada en 2 ocasiones. La primera vez fue un impacto puro de miedo y desconcierto. Mi compañero y yo tardamos en asimilar lo que ocurría hasta que el hombre comenzó a hablar. El miedo era aplastante y, a la vez, extraño porque era un temor sumiso, sin resistencia. Aún siento la descarga de adrenalina que recorrió todo mi cuerpo. Nunca antes ni después había experimentado algo así. Mi pecho parecía estar por estallar y el estómago se me encogía y hundía. Instantáneamente entré en ese modo automático de haz todo lo que este hombre diga. Es algo surrealista que alguien te diga que va a usar su arma contra ti. La mente trabaja a 1000 por hora y solo piensas en el sufrimiento que podría causar ese disparo. Eso fue lo que más me marcó. Antes, cuando pensaba en armas, jamás consideraba lo doloroso que debe ser que una pequeña bala te atraviese. Pero en ese instante, todo era demasiado real. El siguiente pensamiento era la muerte. También entiendes que quien te apunta no está en plenitud de sus sentidos. Así que actúas con la única intención de no incomodarlo ni un poco. Hay miedo, sí, pero es un miedo profundo por tu vida. La segunda vez fue distinta. En esa ocasión, nos mostramos mucho más desafiantes. Sentíamos una rabia contenida. Si hubiera habido un tercer encuentro, probablemente hubiéramos hecho algo muy imprudente. Lo correcto era darles todo y no intentar ser héroes. Pero solo de pensarlo ahora me hierve la sangre, y yo, que soy flaco y nunca he peleado en serio, me imagino perdiendo el control. Mis últimas palabras, si estuviera herido, serían el peor insulto que pudiera inventar en ese momento. Esto destruyó por completo mi sentido de seguridad. No pude conciliar el sueño durante 2 días. Empecé a salir de casa siempre con un arma blanca oculta. Ahora, aunque casi he logrado rehacerme, en realidad se trata de dejar atrás que alguna vez pasó. También me dejó una profunda aversión hacia las armas de fuego. Para ayudarnos, el jefe nos llevó a un campo de tiro como una salida de grupo. No disfruté ni un instante. Para mí fue como mantener una crisis de ansiedad a punto de estallar todo el tiempo. Tenía 22 o 23 años cuando 3 hombres me abordaron en una zona muy exclusiva de Atlanta. Estaba en la fiesta de cumpleaños de un amigo. Después de beber un par de tragos, sentí que era momento de descansar. Salí del bar y comencé a buscar un taxi. Como no encontré ninguno, empecé a caminar por la calle para intentar detener uno. De repente, una SUV blanca apareció de la nada y frenó de golpe. 3 hombres saltaron al mismo tiempo del vehículo y corrieron hacia mí desde unos 9 metros. El que iba adelante tenía un porte imponente, parecido a Marshawn Lynch. Con el alcohol en mi sistema, mi mente estaba lenta, pero cuando vi el arma en su mano, todo cobró sentido. Me quedé absolutamente paralizado. Nunca antes me había sentido tan congelado. Me golpearon con el arma en la sien, lo que me hizo caer de rodillas. Intenté levantarme, pero recibí otro golpe y me empujaron con la cara contra el suelo. El dolor fue casi imperceptible, anulado por la adrenalina que me recorría por completo. Lo que viene después es el recuerdo nítido del arma apoyada en la parte trasera de mi cabeza, presionando con firmeza. Recuerdo haber susurrado por favor, no me quites la vida unas 6 veces, al menos. Me mantuve inmóvil mientras ellos vaciaban mis bolsillos. Mi cartera, el teléfono, las llaves desaparecieron en sus manos, nunca me había sentido tan vulnerable. Uno de ellos me lanzó una advertencia clara. Algo así como, no te muevas o esto termina mal, mientras regresaban apresuradamente a la camioneta que se alejó a toda velocidad. En cuanto escuché las puertas cerrarse, me levanté de inmediato para intentar ver la placa, pero fue imposible. Todo sucedió en apenas 15 o 20 segundos. Lo más frustrante es que un policía estaba en su patrulla a unos 30 metros, y no percibió ni un solo detalle de lo ocurrido.
Desde ese día, la simple presencia de un arma me desata una ansiedad profunda. No puedo ni siquiera disparar sin que el sudor me inunde por completo. Sé que esto no se asemeja en nada a lo que viven los soldados en combate, pero tener un arma apuntándote a la cabeza deja una marca imborrable para siempre. La verdad, todo depende del lugar donde estés, de cómo te hayan criado y de lo que esperes de la vida. A mí me han apuntado con un arma 3 veces. La primera vez sentí un miedo indescriptible. Tenía el cañón de la pistola justo frente a mí, y en ese instante, en mi mente, vi a mi madre en mi funeral. Fue tan intenso que no pude mantenerme firme, me arrodillé y las lágrimas brotaron sin control. En ese momento acepté y creí sin dudar que ya había cruzado ese umbral. Pero en lugar de eso, el hombre solo me despojó de todo lo que llevaba, excepto la camisa y los pantalones, y desapareció. La segunda vez fue distinta, me quedé paralizado. Caminaba hacia mi casa después de la escuela, y recuerdo que tenía la boca abierta, quise gritar, pero no pude. El corazón me latía desbocado y la visión comenzó a nublarse. Sentí como si el pecho estuviera a punto de estallar. Miré fijamente a sus ojos y vi que no llevaba máscara. Para mí, eso era señal de un desenlace fatal. Pero solo me despojaron de todo lo que tenía y se fueron. En ese instante, la rabia me consumió y descargué mi frustración golpeando el suelo con los puños hasta que alguien llamó a la policía. Terminé con 3 dedos lastimados. Lo único que rondaba en mi cabeza era: esto es una locura, no merezco esto. La tercera y última vez, simplemente saqué mi cartera, la lancé hacia la izquierda y caminé hacia la derecha sin mirar atrás. De verdad, uno cambia. El corazón se endurece. Una vez nos asaltaron a punta de arma en un restaurante. Tengo que admitir que pasé un miedo terrible, de verdad pensé que nos podía quitar la vida. Pero al final resultó que era un ladrón muy peculiar, porque solo se llevó el dinero del negocio. Se negó a tocar la propina que estaban guardando para el bartender y los meseros. Y para rematar, hasta dejó una buena propina. Esto fue alrededor de 1979 y, después de tantos años, ahora me río al recordarlo. Ese tipo era un ladrón con modales de caballero, además de que siempre estaba muy bien vestido. Lo más loco es que contó que ya había cometido el mismo acto en ese lugar 3 veces antes. Me encantaría encontrarlo hoy en día y ofrecerle un trago. Yo estaba en 9º grado, así que tendría como 14 años. Tenía un amigo que, la verdad, no estaba muy bien de la cabeza. Él pensaba que me gustaba una chica de nuestra clase de debate y ya estaba cansado de verme solo. Unas semanas antes del baile de San Valentín, estaba en su casa durmiendo allí. Había salido la escuela hacía poco, así que sus papás estaban en el trabajo y su hermana en la escuela. Entonces me dice que cree que sería buena idea que yo llamara a la chica y le pidiera que fuera conmigo al baile. Yo era demasiado miedoso para siquiera llamarla y pedirle ir como amigos, que honestamente era todo lo que yo quería. A mis 14 años, las chicas me confundían mucho más de lo que deberían. Él no aceptaba mis negativas y de repente, saca del closet de su papá un arma y empieza todo un teatro con ella, cargándola y quitándole el seguro. Luego me la apunta a la cabeza y me dice: tienes 2 opciones, llamarla para invitarla al baile o termino contigo aquí mismo. Así que la llamé. Hablamos y con mucho nervio, apenas alcanzaba a pedirle que me acompañara al baile. Ella dijo que sí. Cuando él estaba guardando el arma, accidentalmente accionó el gatillo y un disparo resonó contra la pared. Una oficial me apuntó con su arma directamente a la cabeza. Me detuvo por exceder el límite de velocidad por unos 11 km/h. Vivo en Arizona, y esto ocurrió apenas un par de semanas después de que legalizaron portar armas ocultas sin necesidad de permiso. Yo llevaba conmigo mi 1 BX de 45. Cuando ella se acercó al auto, tenía ambas manos sobre el volante y de inmediato le avisé que estaba armado. De repente, sacó su arma y comenzó a ordenarme con voz firme que saliera del coche. La verdad, quedé paralizado ante todo lo que sucedía. No sentí miedo, sino más bien asombro ante la intensidad de su reacción al saber que portaba un arma, y que claramente no tenía intención de hacer uso de ella. Trabajé un tiempo como topógrafo y solíamos hacer levantamientos en casas para un abogado bastante desagradable. Todas las propiedades estaban en barrios bastante peligrosos de Atlanta que estaban destinados a ser demolidos o renovados. Cuando llegamos a una de esas casas, 2 jóvenes de entre 15 y 18 años pasaron caminando y nos preguntaron si necesitábamos ayuda. Era algo habitual, así que no le dimos mayor importancia. Luego, se quedaron al acecho en una esquina, como a 1,5 cuadras, por unos 10 minutos. Cuando comenzaron a regresar, tuve una sensación extraña, pensé: esto no pinta nada bien.
De repente, se acercaron a nosotros en el jardín y uno sacó un revólver, apuntándonos desde poco más de 1 metro. Jamás olvidaré lo que nos dijo: suéltalo, negro. Para aclarar, yo soy blanco. Me pareció irónico porque tenía una pala en la mano y simplemente la dejé caer. Él repitió lo mismo. Le pregunté: ¿qué tengo que soltar? Y volvió a decirlo por tercera vez. Fue entonces cuando mi jefe le preguntó qué quería, y respondió que quería todo, nuestras pertenencias. Los tres dejamos caer las carteras al suelo y ellos se alejaron caminando. Me pareció un poco absurdo, porque si hubiéramos tenido un arma en la camioneta, podríamos haberlos enfrentado en ese instante. Pero imagínate a 2 blancos en un barrio complicado con 2 jóvenes negros caídos a nuestras espaldas. Seguro que la historia habría terminado muy mal para nosotros. Mientras todo ocurría, la adrenalina me tenía más alerta que asustado. Mi jefe, en cambio, temblaba tanto que parecía más preocupado de que pudiera accionar el arma accidentalmente. El viaje de regreso a la oficina fue cuando realmente comprendí la gravedad de aquella situación y lo cerca que estuvimos del desastre. El dueño nos devolvió todo el dinero que habíamos perdido y nos dijo que nos fuéramos a casa, a estar con nuestras familias. Recuerdo que cuando llegué, me acosté a descansar con mi hija, que en ese entonces tenía unos 9 meses, y me puse a llorar desconsoladamente. Ese día transformó por completo mi mirada hacia la vida. Perdón si hay errores, lo escribí desde el teléfono. Una vez fui a visitar a un amigo, que luego supe que estaba mezclado en asuntos con coca. De repente, alguien que él conocía apareció con una carabina calibre .44 Magnum, exigiéndole a mi amigo John que saldara una deuda pendiente. El tipo apuntó con el arma hacia John y me preguntó a mí: ¿y este quién demonios es? Yo me quedé completamente inmóvil, sin pronunciar palabra en todo ese instante. El hombre, tan confundido por las sustancias que había consumido, realmente creyó que John y yo nos reuniríamos con él después. Ni siquiera quiso escuchar a John, ni volvió a dirigirle palabra. Apenas se alejó ese personaje, le dije a mi amigo que no me volviera a llamar jamás. Nunca volví a ver ni a John, ni a ese supuesto amigo suyo. Pero John perdió la vida en un accidente automovilístico la semana siguiente. En otra ocasión, estaba tomando en un bar bastante deteriorado de Milton, Florida, cuando llegó una redada policial. Estaba sentado en una mesa, con las manos firmemente apoyadas sobre ella, inmóvil. Un policía me pidió la identificación. Con calma y lentitud busqué mi cartera para sacarla. Pero entonces el oficial acercó el arma casi a la altura de mi rostro y me dijo: ¿para qué buscas eso, joven? Volví a colocar las manos sobre la mesa y respondí con tranquilidad: señor, puede tomar mi cartera de mi bolsillo trasero derecho. Resulta que conocía a ese policía, él sabía quién era y que apenas tenía 23 años. Fue solo por un instante, pero la experiencia fue devastadora. Yo era gerente en una tienda de electrónica y, ya entrada la madrugada, recibí una llamada porque la alarma se había activado. Justo me había acostado después de haberme embriagado en un bar, y en el fondo esperaba que alguna chica me llamara. La compañía de seguridad me informó que la alarma había saltado, y mi mente nublada pensó que sería genial ir a enfrentar a unos posibles intrusos. La tienda estaba a poco más de 1 kilómetro de mi casa. Y para evitar conducir bajo los efectos del alcohol, decidí salir corriendo hasta allá. Cuando llegué, de golpe me di cuenta de lo imprudente que sería enfrentarme a uno o varios delincuentes, quienes podrían estar armados solo por una maldita Radio Shack. Por suerte, parecía que ya se habían retirado. Entré por la puerta que habían forzado, apagué la alarma y empecé a revisar los daños. Pero justo cuando salí, me encontré con el cañón de un arma apuntándome al rostro y, detrás, un policía que se veía realmente molesto. Sentí un miedo profundo y me costaba explicarle por qué estaba en ese estado. Borracho, cubierto de sudor por la carrera, vestido con una sudadera con capucha y sin ninguna identificación. Para mi sorpresa, el agente me creyó, me encerró dentro de la tienda y me permitió improvisar un lugar donde pude descansar y recuperarme. Cuando publiqué esta pregunta, en verdad no tenía idea de que tantas personas responderían con historias reales. Hace poco tuve un sueño, o mejor dicho, una pesadilla, en la que un edificio en el que me encontraba estallaba. Todo el entorno se tiñó de un naranja brillante, como si el tiempo se hubiera desacelerado y comencé a quedarme sin aire sin saber cómo reaccionar. En ese momento, comprendí que la despedida estaba cerca, y mi mente se ajustó de inmediato preparándome para esos últimos instantes que me quedaban. Los pensamientos que más me invadían eran sobre el amor y la fe, reflexiones que en mi vida cotidiana suelen acompañarme, pero que ahora surgían como el único refugio para enfrentar la inminencia de partir de este mundo. Además, se escuchaban gritos alargados de «Oh, Dios mío», que parecían llenar el aire con su peso. Realmente los sentí.
La explosión fue tan contundente que retumbó dentro de mi cabeza. Desperté llorando. Y para colmo, apenas tenía 16 años en ese entonces. También tuve otra pesadilla. Un hombre se me acerca con su auto en un estacionamiento, actuando como un tirador escolar típico. De repente, me apunta con un arma, pero no a mí, sino al chico que estaba a mi lado. Esta vez no fue tan vívida, pero allí fue cuando empecé a entender la idea, enfrentar la cercanía de la muerte. Aunque sería sumamente absurdo y, sobre todo, egoísta de mi parte comparar esto con lo que ustedes han vivido realmente, lo único que puedo ofrecerles es empatía, tratando de reconocer lo que atravesaron. Creo que no hace falta una reacción desmedida ante algo que, por sí solo, ya habla y demuestra la fortaleza que ha requerido. Por eso, más allá de leer sus historias y sentirme afectado por ustedes, solo conocer lo que han pasado me resulta suficiente para recibir un golpe directo al estómago. Es una sensación surrealista. Salí con un amigo de una función de medianoche y nos apuramos a su carro para evitar el tráfico. Nos metimos y de repente un auto se estacionó justo detrás de nosotros, bloqueando la salida. Ese era el espacio más cercano al cine, por cierto. Nos miramos y dijimos, ¿qué diablos está pasando? Entonces, dos tipos bajaron del auto y se plantaron a los lados del nuestro. Apenas los vi salir, supe lo que estaban tramando. El que se puso del lado de mi amigo nos ordenó salir del carro. Pero estaba todo raro, mirando de un lado a otro con una actitud sospechosa. Nosotros nos quedamos paralizados, sin saber qué hacer. De repente sacó un revólver y dijo muy firme: les dije que se bajaran del carro, ahora. Mi amigo me miró y me preguntó, ¿qué hacemos? Yo solo le dije, no hay nada que podamos hacer, amigo. Salimos del carro y el otro tipo se acercó para preguntarnos qué llevábamos encima. Le lancé los $10 que tenía en el bolsillo y no lo pensamos dos veces. Salimos corriendo hacia la entrada del cine, donde por suerte ya había un policía. Y lo más extraño fue que durante todo ese rato, la gente simplemente pasaba caminando sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Imagínate, como decía, todo fue tan irreal. No para sonar como un tipo rudo, pero la verdad no me sentí tan preocupado. Solo pensé, ya, van a robar el carro y se van a ir. Esa noche no tuve problema para dormir ni nada. Nunca atraparon a los tipos. Un par de meses después encontraron el carro desmantelado en un almacén abandonado.